volvemos a hablar del Curavacas en estas crónicas que nos acerca a partir precisamente del libro que publicó Tente Lagunilla. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Que le tenemos de vuelta, hay que decirlo, que ha estado una temporada dando rienda suelta a su pasión por el mundo de la montaña, solo que en vez de la geografía palentina, vamos a decirlo, en la nepalí. Sí, hemos estado 3 semanitas en Nepal y bueno, retomamos otra vez este apasionante proyecto que la verdad es que me está encantando cómo está quedando. Se echaba de menos el Curavacas, entonces ahora con un nuevo capítulo lo cogemos con ganas. Un inciso que me ha llamado la atención, lo comentábamos antes, en los comentarios que la gente, iba a decir, nos puede hacer por la calle o a través de redes, en este caso precisamente en YouTube, donde alojamos estos programas, nos comentaba un telespectador, uno de los mejores restos que había en el Valle de Pineda de la Calzada Romana, se la cargaron en un momento dado haciendo unas obras para hacer un desvío. Esas cosas a lo mejor cuando no había esa sensibilidad, no es algo que desconocíamos. Sí, la verdad es que no conocía ese dato y me encanta que la gente ponga esas cosas porque quiere decir que la gente ve el programa, ¿no? Claro, y que genera un interés, oye, que se agradece además del interés, por supuesto, cualquier información que nos puedan aportar. Rata que se nos escape, que se escapan muchas y que nos quieran corregir, pues estamos encantadísimos porque además yo sigo acumulando datos para una próxima reedición dentro de 10 años del libro y gente que ya me pregunta por el libro, está totalmente agotado, no sé si quedan 5 o 6 ejemplares por ir repartidos por alguna librería en España. Y hablando es un desafío, hablando el libro de Tente. Sí, y hablando con el editor, pues me dijo que bueno, pues que de momento que no se lo plantean porque es un libro de gran formato, a todo color, que ya en su día tuvo un precio, que ahora con los gastos de papel y demás se iba a disparar de precio y que no se atreven así directamente. Bueno, pues a los afortunados que lo tengan, que los conserven por descontado como oro en paño, y a los que no, pues que sigan disfrutando de estos programas, porque aquí hay incluso más información. Es distinta, el libro es distinto, una cosa es leer, otra cosa es ver estas cosas que nosotros contamos, pero hay más documentación gráfica y algún dato más, aquí lo vamos a decir, que en el libro, porque hay cosas que han aparecido después de la publicación del libro. Y para eso estamos, para contarlo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de peregrinaciones medievales a través de la montaña. Hay parte de historia y parte de leyenda en este capítulo. Efectivamente, igual que pues la geología o la arqueología son ciencias más o menos exactas y contamos con unos expertos que decían esto es así, así, así y así, pues bueno, en esta parte ya que hablamos ya de la época medieval, de qué pasaba en el Curavacas en el medievo, pues bueno, aquí se mezclan mucho las leyendas con la historia y ya advierto claramente que habrá gente que conozca otra versión de los hechos. Yo he cogido pues de la que a mí me parecía más bonita, no ya más fiel a la realidad, porque no sé cuál de ellas era la más fiel a la realidad, sino la que a mí me gustaba, que era un cuento más bonito, ¿no? de contar. Y bueno, pues enlazamos con, como bien decías, pues en la geología de Curavacas, los primeros pobladores, los cántabros y los romanos ya alrededor, los celtas, ¿no? que ya se establecieron alrededor de Curavacas, y ahora ya nos metemos eso en la Edad Media. ¿Qué es lo que pasaba en Curavacas en la Edad Media? Es lo que vamos a contar. ¿Qué había? ¿Qué se veía? ¿Quién andaba por ahí? En definitiva, certezas no tenemos, pocas, pero sí podemos elucubrar y a eso hemos venido, a jugar. Entonces, bueno, pues lo que sí que está claro, y es totalmente cierto, es que a lo largo del Valle de Pineda, que el Valle de Pineda es parte casi de Curavacas, les rodea no en sus 360 grados, evidentemente, pero sí que en casi más de un 60% de lo que es el perímetro de Curavacas está rodeado por el Valle de Pineda. Y a lo largo del Valle de Pineda, que es una comunicación con la Liébana, tenemos a ciencia cierta que durante la Edad Media hubo peregrinos circulando por esa calzada romana en su momento, que seguía en uso en la Edad Media y que se utilizaba para llegar a la Liébana a través de Pineda. Que no era vamos a decir, no era un lugar de tránsito muy asiduo, pero sí era un lugar de paso para quienes más lo necesitaban, probablemente, los transumantes y peregrinos. Los peregrinos pasaban por allí. Hay que tener en cuenta que en el siglo XII era más importante la peregrinación a Santo Toribio de Liébana, en la Liébana, que a Santiago de Compostela.
¿Y cómo se llegaba a Santo Toribio de Líbana? Pues por varios sitios, desde el norte, desde el este, pero desde el sur prácticamente el único acceso que tenía era por el valle de Pineda, porque ahora la comunicación con la Líbana desde la parte sur es a través del puerto de Piedras Luengas, pero en aquella época debía ser una zona más abrupta y menos lógica. Yo la verdad es que es verdad que hay que pasar un puerto más áspero, que el puerto de Piedras Luengas es más áspero que Río Frío, ¿no? Que sería por Pineda. Entonces por eso los peregrinos pasaban por esta zona, por Pineda, para llegar a la Líbana. Entonces, para explicar por qué pasaban estos peregrinos allí, cómo se fundó Santo Toribio de Líbana, por qué estaba allí el Lignum Crucis, es lo que vamos a contar ahora, que la verdad es que es una historia muy curiosa y muy vinculada con Palencia. Y para esto hay que retroceder pues varios siglos atrás, ¿no? Ya digo que en el siglo XII era más importante la peregrinación a Santo Toribio que a Santiago, pero ¿por qué? Pues retrocedemos en la historia y nos vamos a hablar de dos personajes que los dos se llaman Toribios, los dos tienen vinculación con Palencia, y yo hasta que no me lo esquematicé bien, la verdad es que me armaba un lío con ellos de mucho cuidado. Exactamente. Hay un Toribio de Palencia y un Toribio de Astorga, y los dos, como digo, están relacionados con Palencia y con la Líbana. Hay que retroceder al siglo V. El siglo V, que bueno, los romanos ya se están diluyendo, ya no están en la península, o ya están muy diluidos. Entonces, en el siglo V, el obispo Toribio de Astorga es un obispo que está en Astorga, que es el obispado de casi toda la zona noroeste de la península ibérica. Pues bueno, en Palencia, ¿qué es lo que pasa? En Palencia hay un auge muy grande de una herejía del cristianismo, que son los priscilianistas. Ya digo que es una herejía del cristianismo, que hacen unas cosas para la idea del cristianismo tradicional muy raras. Están haciendo obispos a mujeres, sustituyen el pan y el vino de la consagración por vino y leche, por leche y uvas, lo han sustituido, bueno, una serie de cosas muy raras. Entonces, claro, el obispo de Astorga tiene que venir a meter en vereda a los priscilianistas que están en Palencia. Que estos se nos desbocan y a saber qué... Y lo que no sé es cómo le llegarían, fíjate, en aquella época, cómo le llegaron noticias a Astorga de lo que estaba pasando en Palencia. El caso es que viene sí aquí... era boca a boca, entonces sí era boca a boca. Llega aquí y parece ser, según cuentan las leyendas y las tradiciones, pues que no le reciben de muy buenas maneras, ¿no? Le apedrean, le untan el báculo de mierda, eso está también, parece ser que escrito en algún sitio, y ¿qué es lo que hace él? Se refugia, sube corriendo al Cerro del Cristo del Otero, se refugia en unas cuevas del Cristo y hace subir las aguas del río Carrión. Esta historia casi cualquier persona de Palencia la conoce, ¿verdad? Me suena, sí. Y entonces, bueno, pues los palentinos asustados porque se están ahogando, le piden perdón y él hace bajar otra vez las aguas del Carrión y les perdona y todo vuelve a su ser, ¿no? En conmemoración de este apedreamiento de este santo de Toribio de Astorga, se conmemora pues la apedrea del pan y quesillo en abril, quiero recordar que es verdad. Bueno, pues todo eso es en lo que se basa esa apedrea del pan y quesillo, conmemora un poco esta apedrea del obispo de Astorga. Ese es un Toribio. Este es un Toribio. Que la relación que tiene con Palencia es esta, es que viene aquí, que no le reciben muy bien, tiene este follón, pero que bueno, que hoy en día todavía se le recuerda con la apedrea del pan y quesillo. Este hombre a lo largo del siglo V muere y sus reliquias y todo lo que ha traído de Tierra Santa se queda en Astorga. Está en Astorga, que es de donde él ha sido el obispo. Entonces, entre esas cosas que ha traído de Tierra Santa, ¿qué hay? El Lignum Crucis, el trozo más grande de la cruz de Cristo, que está en Astorga junto a sus reliquias. Bueno, pues ahí tenemos a ese Toribio en el siglo V, que ha venido a Palencia y que sus reliquias están en Astorga. Siglo VI. Parece ser que hay otro Toribio, que ese sí que es un Toribio de Palencia, que no es obispo, es un monje eremita benedictino, que habita en el Cerro del Cristo del Otero. Entonces, claro, hay un lío con los dos Toribios de mucho cuidado, pero este hombre, pues que es un hombre muy humilde y muy así, no sé por qué se cansa de Palencia y junto con sus acólitos se va a la Líbana, a lo de Potes, y forma un monasterio. Funda un monasterio que es el monasterio de San Martín de Turieno. Turieno es un pueblecito que está al lado de Potes, pues bueno, funda allí un monasterio que en un principio se llama San Martín de Turieno.
Entonces, en el siglo V tenemos a este Toribio que es de Astorga y demás. En el siglo VI tenemos a este monje de Palencia, Toribio, que se va a la Liébana y funda allí un monasterio. Entonces ahí tenemos un monasterio y unas reliquias ahí situadas, ¿verdad? Normal cierta confusión. Siglo VIII, siglo V, siglo VI, siglo VIII. ¿Qué es lo que pasa en España o en la península ibérica en el siglo VIII? Los musulmanes están invadiendo la península de sur a norte, a toda velocidad. Y los cristianos se van replegando. Se van replegando. ¿Y qué es lo que pasa? Que los cristianos de la época ven que peligra las reliquias de Santo Toribio que están en Astorga, porque los musulmanes están arreando estopa subiendo por toda la península ibérica, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre? Dice, esto hay que protegerlo, hay que esconderlo. ¿Dónde lo esconden? Lo llevamos a la Líbana, que es un sitio que en aquella época, imagínate, en el siglo VIII... Que se les ha perdido por allí a los musulmanes. ¿Cómo sería el acceso a la Líbana, ¿no? Bueno, pues eso, por el Valle de Pineda, lo más fácil, sin ningún camino, sin pueblos ni nada. Bueno, una cosa tenía que ser terrible, ¿no? Bueno, pues las reliquias de Santo Toribio de Astorga, junto con el Inum Crucis y más cositas que se había traído de Tierra Santa este hombre, se las llevan al monasterio de San Martín de Turieno, que pasa a llamarse Santo Toribio de Liébana. En un principio era benedictino, ahora me parece que son franciscanos los que lo llevan. Bueno, pues, pero bueno, en ese siglo VIII ya se refunda ese monasterio, ya cada vez es más potente y demás. ¿Qué es lo que pasa además en ese monasterio? Pues la suerte, yo creo que fue la suerte de que está el Beato de Liébana. El Beato de Liébana, que es un monje de Liébana que dibuja los comentarios al Apocalipsis de San Juan, los famosísimos Beatos de Liébana, ¿no? Que deben de ser unos libros ultra valiosos y que, bueno, pues tener aquí en la Liébana uno de ellos, pues debe de ser una auténtica joya, ¿no? Este hombre, increíblemente, también está vinculado con Palencia. ¿Por qué? Porque este Beato de Liébana, que vivió entre los años 701 a 798, vivió bastantes años para la época, sí. Pues ¿a dónde se retira cuando ya es viejito? Pues viene al monasterio de Valcabado, que está al lado de Valcabadillo, al lado de Saldaña. Todavía debe de haber restos junto al río Carrión, yo no les he visto, pero debe haber restos de este monasterio y allí es donde muere. Entonces, bueno, pues el Beato de Liébana está también algo vinculado con Palencia, no solo por haber trabajado en el monasterio que fundó un palentino, el Toribio de Palencia, sino que luego vino a morir, o a su jubilación, al monasterio de Valcabao, al lado de Valcabadillo, ¿no? Bueno, pues en el siglo XII, como hemos dicho, es más importante la peregrinación a Santo Toribio de Liébana que a Santiago de Compostela. Ahora entendemos por qué, por todo lo que había pasado. Fíjate, claro, allí está el Inum Crucis, que es una cosa pues muy importante, ¿no? El trozo más grande, lo que dice la tradición, de la cruz de Cristo. Entonces, bueno, pues todos los peregrinos que entran desde el sur pasan por el Valle de Pineda. Que por cierto, no me quiero imaginar el tamaño de la cruz, porque he oído muchísimos Inum Crucis por todo el mundo. Sí, eso lo decía mi padre, que si se juntaran todos los trozos debe hacerse una cruz de 15 por 20, ¿no? de grande. Aunque también es verdad que este trozo es grande, pero luego hay algunos por ahí que son minúsculos, casi hay que mirarlos con microscopio. Hay 5 lugares santos de la cristiandad donde se gana la indulgencia plegaria peregrinando en un año santo a ellos, ¿no? Entonces, Santo Toribio de Liébana es uno de ellos y es un sitio muy importante para la cristiandad, así, eso hay que reconocerlo, ¿no? Lo que pasa es que esto que tiene los tiempos modernos, el merchandising, Santiago vende mucho más. Exactamente, pero en aquella época, decimos, en el siglo XII es más importante todavía. Entonces, bueno, pues van muchos peregrinos a lo largo del Valle de Pineda. Para poner en contexto un poco qué pasaba en el resto del mundo, en el mundo montañero, porque Curavacas ahí sigue apartado. Todavía sin que la gente le haga mucho caso. Exactamente, estos peregrinos ni se les pasa por la imaginación. Yo sí que pienso que en esta época, ya en el medievo, ya tuvo que haber alguna ascensión, algún pastor curioso, algún pastor buscando alguna res que se le sube muy arriba, tal vez se ascendió la montaña, pero evidentemente no hay ninguna constancia de que se haya subido, ni muchísimo menos. Para poner en contexto, en esta época ya, en el siglo XII-XIII, en 1285, Pedro III de Aragón asciende al Canigó, en los Pirineos, y en 1336 el poeta italiano Petrarca alcanza la cima del Mont Ventoux, en los Alpes. Quiero decir que ya en esta época, había afición. En Europa ya había alguien que pensaba subir montañas porque sí,
por el reto. Por el reto, no persiguiendo a una res, no intentando subir para una cosa militar, ya había gente que subía a esos ¿Por qué lo has sitios. hecho? Porque podía. Sí, eso es lo que diferencia el alpinismo deportivo, por decirlo así, las ascensiones deportivas de las ascensiones militares o de otro tipo de cosas, ¿no? Con una ascensión, si se hace cobrando y si se hace por un motivo palpable físico, no se considera una ascensión deportiva, no es un alpinista, ¿no? Podrá ser un militar, un científico, etcétera, etcétera. Y que un alpinista lo hace por el mero placer de ascender. Exactamente, esa es la diferencia. Pues bueno, como vemos ya en esta época, que no ya en Curavaka, supongo que en toda la cordillera cantábrica y casi en toda la península, a nadie se le había pasado por la imaginación subir a ninguna montaña, pues bueno, ya en Pirineos y en Alpes ya había alguien que había subido por el mero placer de subir, ¿verdad? Bueno, pues para atender a todos esos peregrinos, que eso es lo bonito de esta historia, para atender a todos estos peregrinos que pasaban por todo este camino de Pineda, se hicieron unos hospitales, no hospitales de enfermos, sino lo que se llama hospitales en el camino de Santiago, en el camino de Compostela o del que sea, como hospedajes, para atender a esos peregrinos. Y de eso sí que hay datos exactos, y lo voy a leer un poquito porque es curioso. La mayor parte de estas ventas u hospitales fueron hechura y propiedad de la Cofradía de San Sebastián, de Santibáñez de Resova, y la Cofradía de la Letanía de las 12 lugares de la Pernía. Esta era una fraternidad laical surgida en la Alta Edad Media para el ejercicio de la caridad en la atención y el cuidado de los viandantes, con especial dedicación hacia los pobres y peregrinos que se dirigían hacia Santo Toribio de Liébana. Ellos tenían reservados al menos 2 asientos junto a la lumbre. Así se comprende que las ventas hospitales fueran titulados con el nombre de una advocación mariana o de un santo, e incluso en algunos de ellos tuvieran una capilla a su lado. Las ventas hospitales se componían de un cobertizo, una amplia tenada, bodega y vivienda con 2 plantas. El piso de arriba estaba ocupado por unos camastros con jergones de paja de centeno. El aditamento propio de estas ventas era un campanillo que se hacía sonar en las noches frías de invierno cuando azotaba la tormenta para servir de guía a los viajeros. Entonces, bueno, pues y se sabe, porque están escritos, esto que te he leído está sacado de un documento, esto sí que no es fantasía, sino que es perfectamente es la prueba histórica de la existencia y de cómo se atendía. Y se sabe que estaban, cuántas había, cómo se llamaban, en estas fotografías, por ejemplo, junto a Puente Tebro, que hemos visto hemos hablado de él varias veces ya a lo largo del programa, pues bueno, pues había ya una venta. Un poquito junto a Puente la Venta, esta venta se llamaba de San Sebastián, y en estas fotografías que estamos poniendo ahí en imagen se ven todavía los corrales, se ve que allí ha habido construcciones, ¿verdad? Había la venta de San Juan en Riofrío y la de San Bernabé en el Collado de Aruz, al pie del Bistruey, ya pasando casi a la Liébana, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas ventas estaban hechas para eso, para atenderlo, y si tenemos la paciencia y la curiosidad de ir a ese lugar, encontramos todavía restos del siglo XII, cuando por allí pasaban los peregrinos. Lo que no sé es hasta cuándo. ¿Hasta qué momento estarían estuvieron en funcionamiento? No he investigado y no lo conozco ese dato. Supongo yo que con el paso del tiempo pues ganaría popularidad el camino de Santiago en vez del lebaniego, entonces bueno, pues aquello se dejó de utilizar y se dejarían se hundirían de la viejas, falta de uso, ¿no? Como todo. Exactamente. Entonces, bueno, también es verdad, también otra cosa curiosa, que es en Santa Marina, que son unas esplanadas muy grandes que hay en la curva que hace el Carrión, bordeando a Curavacas, donde se divide el Carrión con el arroyo de Aruz. Allí había un pueblo que se llamaba Despoblado de la Robla de Arbejal. Es un antiguo pueblo del siglo XIII, de la Orden de Malta, y el catastro del Marqués de la Ensenada, en 1768, habla de él. Entonces quiere decir que también está perfectamente catalogado y registrado. Y también, si vas por allí, en estas fotografías que vemos aquí a continuación, estas fotos las he hecho yo hace 3 o 4 años, se ve todavía perfectamente las tapias de los corrales,
piedras perfectamente talladas que posiblemente fueran de la iglesia que estaban en aquel pueblo de los despoblados de la Robla de Herbejal, que la verdad es que, claro, estaba tan metido en la montaña que esto pues con el tiempo pues dejó de utilizarse, y supongo yo que los que habitaban en estas zonas pues se pasarán a vivir a Vidrieros, Triollo, zonas un poquito mejor comunicadas y con inviernos menos rigurosos, ¿no? Y esto es un poco la historia de esa etapa medieval, ¿no? De esa etapa medieval. Y ya como para conclusión, o vamos, como remate final, aquí, bueno, pues en la investigación del libro, bueno, pues consultamos muchísimas fuentes, y una de ellas era pues cómo se vivía en la Edad Media en Vidrieros, Triollo, en estos pueblos, ¿no? Y si ahora nos quejamos de los impuestos, que nos acribillan a impuestos, pues bueno, como curiosidad, pues voy a leer así por encima los impuestos, partes de los impuestos que se pagaban en la Edad Media en estos pueblos de Vidrieros y Triollo, y supongo que en casi todos los de la zona, incluso en Castilla y en todos los lados. Pero en estos sitios tenemos la constancia porque lo hemos investigado, ¿no? Dice: a la dureza de las condiciones climatológicas y a la aridez del terreno montañoso se unía la necesidad de hacer frente a múltiples impuestos. Había un impuesto que se llama servicio, que se pagaba para sufragar los gastos de defensa y las expediciones de las conquistas del rey. Había otro impuesto que se llamaba infurción, en concepto de uso de las tierras que se ocupaba. Eso se pagaba al señor, no al rey. La martinega o martiniga era un impuesto con el que se gravaba a los campesinos que ocupaban un terreno que no había sido cultivado con anterioridad. La moneda era otro impuesto, y era una contribución que se debía satisfacer cada 7 años. La fonsadera era para librarse de las obligaciones con los ejércitos. Si un labrador no quería ir al ejército, pues tenía que pagar la fonsadera. El llantar, otro impuesto, o prerrogativa de la clase señorial de alojarse en la residencia de sus vasallos y recibir alimentos para él y para sus acompañantes. Había un impuesto de humos, que se pagaba por las chimeneas que se tenían en las casas. Quiero decir que se pagaban impuestos por todo. Supongo yo que no fueran muy grandes, porque si no, no daba para tanto, ¿verdad? Pero bueno, ahora nos quejamos de que, o hay gente, yo muchas veces que es que no veo dónde van. Yo ahí sí veo dónde van. Sí, aquí creo que prefiero no ver dónde van. Perfectamente que se vivan al rey y al señor feudal de la zona. Y para que ¿no? hicieran lo que quisieran, básicamente. Y creo que también, en otro capítulo lo vamos a hablar de más impuestos que se pagaban. Había muchos que se pagaban a la iglesia. Los diezmos y todo aquello, que eso se debían de pagar, creo que en especias. Pero bueno, como cosa curiosa, en la Edad Media, Curavacas, pues así un poco resumiendo, no hay constancia de que se suba, hay mucho tránsito a lo largo de Pineda para ir a Santo Toribio de Liébana, que hemos visto toda la historia, y que bueno, la vida en aquellas épocas era durísima en la zona, ¿no? Porque no solo se la complicaban más con toda esta serie de impuestos. Y bueno, pues esto es la época medieval alrededor de Curavacas. Y seguiremos avanzando, será en las próximas semanas, seguiremos hablando de todo lo que tiene que ver con el Curavacas, seguiremos, como no, de la mano de Tente. Muchísimas gracias como siempre. Venga, pues un abrazo y seguimos hablando.